Hola, comenzamos con la última unidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y síndrome metabólico, en la número 9. Esta unidad se divide en 3 videos, este es el primero de ellos. Aquí vamos a hablar en este primer video básicamente de aspectos fisiológicos relacionados al metabolismo de carbohidratos, para en el segundo video hablar ya más de estas alteraciones, resistencia a la insulina y diabetes. Y comenzamos con la parte fisiológica. Vamos a hablar de captación y metabolismo de glucosa, así como de glucólisis. Bien, comenzamos con la absorción intestinal de glucosa. En esta imagen vemos cómo la glucosa que está en el intestino, en el lado izquierdo de la imagen, atraviesa los enterocitos y llega al torrente sanguíneo y ya a la circulación sistémica en el lado derecho de la imagen. Bien, sucede que la glucosa se absorbe junto con el sodio a través de un symporter llamado symporter sodio-glucosa, y así entra la glucosa al interior del enterocito. Posteriormente el sodio sale debido a que en la parte vasolateral de esta célula polarizada se expresa la sodio-potasio ATPasa, la cual saca 3 sodios y mete 2 potasios. Una vez que la glucosa entró al enterocito, llega al torrente circulatorio a través de GLUT2. Este GLUT2 son las siglas de Glucose Transporter tipo 2. Esta proteína deja pasar glucosa en función de un gradiente de concentración, de donde hay más glucosa, donde hay menos glucosa. De esta forma, cuando hay glucosa en el intestino, en la dieta, se absorbe y llega finalmente al torrente sanguíneo. Lo esencial para mantener este proceso funcionando es que el gradiente de sodio permanezca bajo en el enterocito, y eso se logra gracias a esta bomba sodio-potasio ATPasa. Bien, sucede que el descubrimiento de este cotransportador sodio-glucosa en la parte apical del enterocito ha sido una de las más grandes aportaciones de la ciencia a la humanidad. Es el descubrimiento que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad, más que los antibióticos y que las cirugías, debido a que el entendimiento de este cotransporte dio origen al suero vida oral, el cual se utiliza cuando hay alteraciones intestinales que pueden ser diarreas de tipo infecciosas o no infecciosas, sobre todo en extremos de la vida, son más peligrosas, y de esta forma, al utilizar la concentración adecuada de sal y azúcar en agua diluidas, se logra maximizar la absorción tanto del electrolito como de la glucosa. Aquí vemos otra imagen de cómo funciona el transporte de esta proteína acarreadora de sodio y glucosa. Tenemos que la proteína está en 2 estados. En el estado A, esto recuerda está en la parte apical del enterocito. En el estado A está abierta hacia afuera, cerrada hacia el citosol. Entonces tiene aquí 4 sitios para unir a la glucosa y al sodio. Entran estos solutos y eso es la señal para que pase de conformación al estado B, donde se cierra la parte externa y se abre en el lado citosólico. Nota también cómo cambia la conformación en los sitios de unión a el sodio y la glucosa, entonces ya no son afines a estos y simplemente difunden hacia el citosol. Esto genera gradientes. Dijimos que en el lado externo, en el lado del lumen intestinal, hay más sodio y menos sodio en el interior, entonces tenemos un gradiente a favor de entrada del sodio, el cual es mayor que el gradiente en contra de la glucosa, porque hay más glucosa en el interior del enterocito que en el lumen intestinal. Mientras esto se mantenga trabajando, repito, gracias a la bomba sodio potasio ATPasa, la glucosa va a entrar al enterocito. Bien, aquí vemos cómo la insulina señaliza a través de su receptor en las células periféricas. En este caso vemos específicamente lo que hace con el GLUT4. Recuerden, GLUT4 es el Glucose Transporter tipo 4. Esta es una proteína transmembrana, la cual mientras esté activa aquí en la membrana, se dedica a meter glucosas de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Todo comienza cuando la glucemia aumenta en el postprandio. Las células beta del páncreas detectan este incremento. Vamos a ver ahorita cómo liberan insulina en la circulación, y esta insulina se une a sus receptores acoplados a tirosinasos en la membrana, y esto hace que el lado citosólico del receptor
se autofosforile uno con otro y eso enciende proteínas como IRC1 y AKT. AKT ayuda a fosforilar las vesículas que están aquí en reposo con el GLUT4, de forma tal que mientras hay insulina en la sangre y en el receptor, va a haber GLUT4 en la membrana para captar glucosa al interior de la célula. Bien, aquí vemos otra imagen que muestra la captación de glucosa. Otra vez aquí está el receptor de insulina, llega el ligando, se une. Y esto ya vimos cómo hace que estas vesículas se fusionen con la membrana. Entonces aquí está el GLUT4 en reposo. Una vez que está aquí en la membrana, ya quedan orientados de forma tal en la cual permiten la captación de glucosa del lado extracelular al lado citosólico. Cuando la insulina se va de su receptor, esta señalización se detiene y esa es la estimulación, el estímulo para que exista endocitosis de estos GLUT4 y regrese otra vez como vesículas en reposo en el citosol. Listas para que llegue otra vez señalización por insulina y de nuevo unirse a la membrana. Aquí vemos cómo el GLUT4 trabaja. Esta es una proteína también que tiene dos conformaciones. En la conformación A está abierta hacia afuera, llega la glucosa hacia este sitio. Pasa a la conformación B, donde se abre en el centro, se cierra en el lado externo, pierde la afinidad este sitio de unión por la glucosa difunde al citosol y esta es la señal para que regrese al estado A y otra vez se repite el ciclo. Y repito, esto va a estar pasando mientras la insulina esté unida a su receptor a nivel de membrana. Bien, en cuanto a los transportadores de glucosa, tenemos varios tipos. Estos son los principales. Existen, se han escrito más de 10, 15 tipos. Todos ellos facilitan el transporte bidireccional de glucosa y funcionan a través de un gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Sabemos que el GLUT1 se expresa en cerebro, riñón, colon, placenta, eritrocitos y su función es captar glucosa. El GLUT2 se expresa en hígado, páncreas, intestino delgado, ya lo vimos ahí hace 3 diapositivas, y también funcionan captando rápidamente glucosa. El GLUT3 está en cerebro, riñones y placenta y facilita la captación de glucosa. El GLUT4 dijimos es el único de ellos que es responsivo a insulina. El GLUT4 se encuentra sobre todo en corazón, músculo esquelético y adipósito. Entonces, la función del GLUT4 es captar glucosa mediante el estímulo inducido por la insulina. El GLUT5 está en el intestino delgado y sobre todo se dedica a absorber fructosa. La KM para fructosa, aunque también absorbe glucosa, pero la KM para fructosa es cerca de la mitad de la glucosa, lo cual indica que tiene una mayor afinidad por fructosa que por glucosa. En nuestro cerebro tenemos en la glía, la barrera hematoencefálica, al GLUT1 y en las neuronas al GLUT3, de forma tal que el trabajo en serie del 1 y del 3 permite la entrada de glucosa al sistema nervioso central y posteriormente su ingreso a las neuronas. Para esto se requiere el paso a través de la glía. Entonces, la glía también sirve en este sentido para facilitar la captación de glucosa hacia las neuronas. La KM de GLUT1 y GLUT3 es cerca de la mitad de la KM de GLUT4, por ejemplo. Y esto explica por qué la glucosa tiende a difundir fácilmente hacia el cerebro, el cual, como vamos a ver más adelante, es el principal tejido consumidor de glucosa. Aquí vemos lo que pasa en el transporte de glucosa hacia la neurona. Tenemos aquí arriba la barrera hematoencefálica, a través de la cual se transporta tanto glucosa como lactato. La glucosa es a través de GLUT1, barrera hematoencefálica, y también en la glía, entra aquí a la glía. Una vez aquí en la glía, la glucosa difunde, sale a través de GLUT1 y entra a las neuronas directamente a través de GLUT3, y aquí ya se utiliza para glucólisis y para ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Por otro lado, el lactato que entró también al sistema nervioso central, entra al astrocito y aquí sale, estos son otros transportadores, se llaman de monocarboxilato tipo 1, tipo 2, sale el lactato y eventualmente
ingresa a la neurona y este lactato viene sobre todo de metabolismo de lípidos cuando ya los niveles de glucemia empiezan a bajar en el ayuno. Y de hecho, parte de la glucosa, una parte de la glucosa en el ayuno, que entra al astrocito, entra a glucólisis anaeróbica en forma de lactato, y este lactato es el que difunde hacia la neurona para obtención de energía. Bien, llegamos al concepto de liberación de insulina. Recuerden, esto pasa en las células beta del páncreas. Tenemos aquí un esquema de la célula beta. Y para empezar, la célula beta tiene aquí este transportador de glucosa que es un GLUT tipo 2. De esta forma, cuando aumenta la glucemia en el postprandio, entra la glucosa al interior de la célula beta y aquí se metaboliza. Entra glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa y forma ATPs. Y sucede que las células beta tienen aquí este canal de potasio que es sensible a ATP. De esta forma, cuando aumenta el ATP a nivel intracelular, porque viene de la glucosa que entró previamente, se cierra este canal y este canal deja salir potasio y esto induce una despolarización de membrana, el cierre de este canal de potasio, y entonces tenemos aquí canales de calcio sensibles a voltaje. Esos canales de calcio, cuando hay inversión en el potencial de membrana, se abren y dejan entrar calcio al citosol. Entonces de repente tenemos un influjo de calcio y este calcio entonces enciende sinasas dependientes de calcio, las cuales fosforilan a vesículas que están aquí en reposo que contienen insulina previamente formada. De esta forma, las vesículas con insulina se fusionan con la membrana y difunden hacia el espacio extracelular para aumentar sus niveles cuando esto es en respuesta al incremento en la glucemia. Muy bien, entonces así es como el páncreas detecta un aumento en la glucemia y en consecuencia corresponde con un incremento en la secreción de insulina. Aquí tenemos algo que vamos a retornar más adelante, que es este receptor a sulfonilureas. Sucede que este canal de potasio, también a través de la proteína que interactúa aquí con este, es sensible a un fármaco que se llama glibenclamida, que pertenece al grupo de las sulfonilureas, y este fármaco actúa como el ATP. Entonces, al darse este fármaco en los pacientes diabéticos, esto cierra este canal de potasio y es como si la célula beta tuviera de repente la señal para despolarizarse y producir más insulina. Este tipo de fármacos, como la glibenclamida que les comento, sirven en pacientes diabéticos que todavía tienen cierta reserva pancreática y cuyo páncreas todavía es capaz de producir insulina. En esta imagen vemos un esquema que muestra el proceso de síntesis de insulina dentro de las células beta pancreáticas y comenzamos con la preproinsulina, la cual tiene este péptido señal en el extremo amino. Aquí está el extremo carboxilo y noten cómo la proteína se pliega sobre sí misma y se generan aquí puentes de sulfuro entre estas dos cisteínas en la región marcada con C y la marcada con A. En el retículo endoplásmico se corta el péptido señal por las enzimas localizadas ahí en este sitio, en este organelo, y tenemos ya la proinsulina, la cual tiene ya los puentes de sulfuro y carece del péptido señal. Posteriormente en el aparato de Golgi se expresan enzimas que cortan esta región y este otro fragmento aquí, de forma tal que lo que está marcado en azul se separa del resto de la molécula, que ya se convierte en la insulina madura, que tiene estas dos cadenas, la C y la A, ambas unidas por estos dos puentes de sulfuro intercatenarios, y la cadena C, que está aquí arriba, también tiene otro puente de sulfuro intracatenario. Es uno más pequeño en este sitio. De forma tal que cuando en la vesícula, como se mostraba en la imagen anterior, se libera insulina madura a la circulación, también se libera con ella por cada insulina un péptido C, que está marcado aquí en azul, que también sale a sangre, pero que no tiene función biológica conocida, pero que sí se puede utilizar para medir en el paciente que se inyecta insulina, por ejemplo, si todavía su páncreas tiene reserva pancreática y está produciendo insulina a nivel endógeno. Por cada péptido C que se mide en sangre, hay una insulina que viene del páncreas directamente del paciente. Esto se utiliza para no pedir al paciente que se deje inyectar insulina, lo cual puede ser muy peligroso, y medir entonces directamente péptido C en sangre. Bien, vamos a hablar de la regulación de los niveles circulantes de glucosa.
Y aquí vemos una imagen que muestra efectos hipoglucemiantes de la insulina e hiperglucemiantes de hormonas catabólicas como son glucagón y epinefrina. Como estamos aquí en la parte de arriba, en el postprandio dijimos se libera insulina porque aumenta la glucemia y la insulina llega a los tejidos periféricos a través de su receptor, enciende esta fosfatasa de proteínas, la cual, como dice su nombre, quita fosfatos, y una de las enzimas que controla es la glucógeno sintetasa. Sucede que esta enzima es la responsable de la formación de glucógeno a partir de glucosa, en este caso glucosa no fosfato. Entonces, esta vía que está aquí, que sube en el lado izquierdo de la imagen, se llama glucogénesis. Entonces, esta enzima es responsable de la glucogénesis y esta enzima se enciende cuando le quitan el fosfato, al contrario de la mayor parte de las enzimas, que cuando tienen fosfato se enciende. En este caso, cuando está apagada, tiene fosfato, llega la insulina, enciende esta enzima, le quita el fosfato y esto hace que la insulina entonces induzca la glucogénesis y la formación de glucógeno. Por otra parte, la insulina también enciende esta fosfatasa, una proteína, la cual se dedica a quitar el fosfato de esta otra enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Esta enzima es la responsable de la glucogenólisis. Entonces, esta enzima forma glucógeno y esta otra enzima degrada el glucógeno. De forma tal que cuando la insulina está presente, esta fosfatasa se activa y le quita el fosfato a esta. Y esta sí es como la mayor parte de las enzimas. Cuando tiene fosfato está encendida, cuando no tiene fosfato se apaga. Por lo tanto, la insulina enciende la enzima que forma glucógeno y en forma simultánea apaga a la enzima que lo degrada. Esto se traduce en un mayor almacenaje de glucosa en forma de glucógeno. Pero cuando estamos en ayuno, baja la glucemia, baja la insulina y entonces suben glucagón y epinefrina, que como saben actúan a través de receptores acoplados a proteínas Gs en la membrana, y esto enciende la proteína sinasa A. La pKa, al encenderse vía AMP cíclico, lo que hace es encender a esta sinasa, fosforila directamente esta enzima. Esta sinasa la fosforila y entonces la glucógeno sintetasa se apaga. Dijimos que cuando se fosforila se apaga. Por otra parte, estas hormonas a través del AMP cíclico encienden esta sinasa de la fosforilasa. Eso quiere decir que esta enzima fosforila a la fosforilasa, la cual es esta. Entonces, si la fosforila la enciende, por lo tanto en el ayuno, gracias a estas hormonas catabólicas, se apaga glucogénesis y se enciende glucogenólisis, lo cual permite entonces que el hígado saque glucosas a la circulación. Y por lo tanto estas hormonas son hiperglucemiantes y evitan que la glucemia siga disminuyendo en el ayuno. Muy bien. Aquí vemos resumidos en este cuadro los efectos de la insulina y el glucagón. Vemos las respuestas del tejido a la insulina y el glucagón, específicamente en hígado, adipocito y músculo. Vemos aquí efectos aumentados por insulina, que en hígado son síntesis de ácidos grasos. Estos son ácidos grasos endógenos, básicamente a partir de carbohidratos, síntesis de glucógeno o glucogénesis y síntesis de proteínas, porque finalmente la insulina es una hormona anabólica. En el adipocito aumenta la captación de glucosa y la síntesis de ácidos grasos. En el músculo también captación de glucosa a través de GLUT4, igual que en el adipocito. Síntesis de glucógeno, solo que este glucógeno en el músculo, recuerden, es para autoconsumo y no contribuye a la glucemia. Y también induce síntesis proteica. Los procesos que se disminuyen por insulina en el hígado son formación de cuerpos cetónicos, su citogénesis, y también bloquean gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de compuestos no glúcidos. Y a nivel de adipocito, la insulina cancela la lipólisis. En el caso de glucagón, a nivel hepático, se enciende la glucogenólisis, ya vimos cómo en la imagen pasada, se enciende gluconeogénesis para formar glucosa a partir de proteínas, aminoácidos, por ejemplo, y también se enciende la síntesis de cuerpos cetónicos. Y a nivel de adipocitos, el glucagón, epinefrina, cortisol son potentes inductores de lipólisis para que aumenten ácidos grasos libres, los cuales llegan al hígado y van a ser los sustratos necesarios para la cetogénesis, formación de los cuerpos cetónicos.
Bien, en cuanto a la glucemia, los combustibles metabólicos más importantes son la glucosa y los ácidos grasos. En condiciones normales, la glucosa es el único combustible del cerebro, es el sustrato preferencial a nivel metabólico. Y también es el combustible preferencial para el músculo durante las etapas iniciales del ejercicio. Posteriormente ya no es suficiente y vienen otros combustibles. Y entonces, para asegurar una provisión continua de glucosa al cerebro y otros tejidos, los combustibles tienen que almacenarse. Esto permite garantizar que tendremos niveles mínimos de glucemia suficientes para que los tejidos sigan trabajando. Y aquí es donde entra el glucógeno hepático, el cual provee un almacén de glucosa, pero este almacenaje generalmente no dura más de 12, 14 o 16 horas de ayuno. Por lo tanto, durante la noche, durante el sueño, se agota casi todo el glucógeno hepático. Por esta razón es muy importante consumir el desayuno para evitar que se enciendan otros mecanismos y que la glucemia no baje demasiado en las mañanas. De esta forma, para proveer glucosa por periodos de tiempo más largos, el cuerpo transforma compuestos no glúcidos en glucosa. Esto básicamente es gluconogénesis. El cerebro es el principal consumidor de glucosa. En condiciones normales consume hasta 150 gramos de glucosa por día. La glucosa es el único combustible del cerebro. El cerebro no almacena glucógeno, por lo tanto no puede metabolizar ácidos grasos como combustible. No lleva a cabo beta-oxidación en forma eficiente. Y de hecho, los ATPs obtenidos por glucólisis anaeróbica, que son 2 en el citosol, no le alcanzan para nada a la neurona. Entonces la neurona necesita un aporte constante de glucosa que le permita oxidar el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa para obtener sus ATPs. Entonces, los ácidos grasos no los puede captar la neurona como tal para oxidarlos, repito, a través de beta-oxidación, y depende de otras fuentes como son cuerpos cetónicos, los cuales se incrementan en el ayuno. Por esta razón, porque la glucosa en el cerebro, en la neurona, tiene que oxidarse por completo, necesita oxígeno siempre para metabolizarla. Les decía que no puede vivir con los 2 ATPs obtenidos por la vía anaeróbica. La fuente de glucosa entonces no puede ser interrumpida y de hecho junto con otros órganos se expresan GLUT2 y GLUT3. Estos son los responsables del consumo de 50-60% de la mayor parte de la glucosa circulante. Bien, debido a lo anterior, la glucemia debe mantenerse en límites estrechos. Y aquí vemos los efectos generados por la hipoglucemia en nosotros. Vemos aquí los niveles de glucosa en sangre que van de 60, 65 hasta 90 miligramos por decilitro. Ese es el rango normal. Cercano a 60 tenemos ya signos neurológicos ligeros, hambre, liberación de glucagón, epinefrina, cortisol, sudoración ya cercano a los 50, temblor. Abajo de los 40 miligramos tenemos riesgo de letargia, en los 30 miligramos convulsiones y coma, y cercano a los 10 tenemos ya riesgo de daño cerebral permanente si esto es prolongado y eventualmente de muerte. Bien, la epinefrina es de las principales hormonas hiperglucemiantes. Aquí vemos una tabla de los efectos fisiológicos y metabólicos. Recuerden que esta es la hormona de preparación para la acción. A nivel fisiológico aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, induce también dilatación de vías aéreas a través de receptores beta-adrenérgicos tipo 2. Estos 3 respuestas permiten incrementar la entrega de oxígeno hacia los tejidos, sobre todo el músculo, para que aproveche mejor la glucosa y obtenga más energía para la contracción. A nivel metabólico, la epinefrina induce glucogenólisis en músculo y en hígado, apaga glucogénesis también en músculo y en hígado, y también enciende gluconogénesis en hígado. Todo esto se traduce en producción incrementada de glucosa para combustible. También induce glucólisis en músculo con la finalidad, pero no en hígado, ojo, solamente en músculo, con la finalidad de incrementar ATP en este tejido. En hígado no la puede inducir porque no tiene caso que por una parte la sintetice,
y por otra parte lo oxida al mismo tiempo. Entonces, lo que hace el hígado en presencia de epinefrina en el ayuno es liberar glucosa hacia la sangre. A nivel de adipocitos se induce movilización de ácidos grasos y también refuerza efectos metabólicos. Por ejemplo, induce secreción de glucagón y disminuye secreción de insulina. En cuanto al glucagón, tenemos aquí esta tabla que muestra sus efectos sobre la glucemia. Recuerden que básicamente produce y libera glucosa a partir del hígado. Tenemos aquí efectos metabólicos, igual que en el caso de la epinefrina. Enciende glucogenólisis, apaga glucogénesis, apaga glucólisis en hígado y también enciende gluconogénesis en hígado. Aquí están las enzimas blanco de este proceso, son las que habíamos comentado, estos dos. Y a nivel de adipocitos, igual que la epinefrina, induce lipólisis debido a que enciende la enzima trigliceriol lipasa. Entonces libera ácidos grasos libres que, como habíamos comentado, son combustible en hígado para cetogénesis, pasando por beta-oxidación y formación de acetilcoenzima A. Bien, en el caso de la insulina, estos son los efectos. Esta es una hormona hipoglucemiante. ¿Por qué? Porque no es captación de glucosa por las células. Hablamos de músculo y adipocitos. Y estos son los efectos metabólicos. Entonces, aumenta captación de glucosa porque aumenta el GLUT4. Aumenta captación de glucosa en el hígado también, a pesar de que no tiene GLUT4, porque induce a esta enzima que es la primera enzima de glucólisis, que es la glucosinasa. Entonces, una vez que la glucosa que entra al hígado se fosforila, ya no sale, porque el GLUT2 que está en este tejido no permite pasar a la glucosa de regreso al plasma cuando tiene ya un fosfato pegado. Es como un globo rojo de eso, de IT, que está pegado ahí a la glucosa, y entonces cuando lo tiene presente ya no se puede regresar al plasma una vez que entra y se fosforila por esta enzima en el hepatocito. También dijimos induce glucogénesis, apaga glucogenólisis, enciende glucólisis, producción de acetilcoenzima A. Aquí se enciende glucólisis tanto en hígado como en músculo. Y también induce síntesis de ácidos grasos endógenos en el hígado. Esto, repito, a partir sobre todo de carbohidratos. Y síntesis de triglicéridos en tejido adiposo. Bien, aquí vemos una gráfica que muestra la utilización de combustibles en el ayuno. En el eje de las 10 tenemos el cambio relativo, entre más alejado del origen o mayor cambio, y en el eje de las X las horas de ayuno, desde 0, o sea, postprandio, hasta 12-24 horas de ayuno. Inicialmente en el postprandio la insulina está elevada, conforme el ayuno avanza, la glucemia empieza a bajar y en espejo baja también la insulina plasmática. Pero para evitar que siga bajando la glucemia y que tenga problemas el cerebro, vienen las hormonas catabólicas como el glucagón, la cual se comporta de forma contraria a la insulina. Cuando esta baja, esta aumenta. Y entonces el aumento de glucagón, epinefrina, cortisol impide que la glucemia siga bajando. Entonces la glucemia se estabiliza en niveles bajos pero estables. Al mismo tiempo se continúa el ayuno. Bueno, perdón, esta glucemia que se estabiliza aquí es debido sobre todo a el proceso de glucogenólisis hepática. Entonces el glucógeno hepático, de estar elevado en el postprandio, disminuye en el ayuno para evitar que siga bajando la glucemia. También al mismo tiempo se echan a andar a través de estas hormonas catabólicas, lipólisis en los adipocitos. Entonces estos ácidos grasos libres salen a la circulación, llegan al hígado y entran a beta-oxidación, que forma acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se utiliza entonces para cetogénesis y formación de cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos aumentan mucho en el ayuno y son una forma de transporte en sangre de moléculas de acetilcoenzima A. De esta forma, cuando llegan a los tejidos periféricos, como son cerebro, corazón, riñón, el propio músculo, se revierte la cetogénesis y entonces tenemos ya en los tejidos moléculas de acetilcoenzima A, las cuales entran a ciclos de Krebs para oxidarse y producir ATPs. Muy bien.
Aquí vemos otra imagen en cuanto a regulación de la glucemia y vemos el efecto balanceado, equilibrado de hormonas hipoglucemiantes como es la insulina y hormonas hiperglucemiantes como son glucagón, epinefrina, cortisol y hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona disminuye la glucemia y esta la incrementa. Aquí vemos una gráfica que muestra alrededor del día los niveles de estos metabolitos. Tenemos que la glucosa tiene estos tres picos en condiciones normales que corresponden al desayuno, comida y cena, como son gringos. Esto es temprano, a mediodía y en la tarde. Y entonces, con cada pico de glucosa que corresponde a las glucemias, viene también un pico consecuente de insulina que se incrementa aquí. Cuando empieza a bajar la glucemia, baja la insulina y entonces esta es la señal para que el glucagón suba. Noten cómo cuando aumenta la insulina y aumenta la glucemia, baja el glucagón. Posteriormente empieza a subir y esto evita, dijimos que la glucemia se iba bajando. Baja también la insulina y el glucagón elevado, entonces se enciende los mecanismos necesarios que ya los vimos para evitar que siga bajando la glucemia. Entonces baja de nuevo en la comida, en el lunch. Otra vez aumenta y baja de nuevo en la cena. Y aquí están la ingesta de alimentos en la parte de abajo. Bien, aquí vemos una tabla que muestra los combustibles que son utilizados potencialmente en el caso de un ayuno prolongado. Entonces tenemos combustibles metabólicos disponibles en un sujeto adulto de 70 kilos, que es esta parte de aquí arriba, comparado con un sujeto obeso de 140 kilogramos, que le duplica el peso. Entonces, combustibles tenemos grasas en los adipocitos, más o menos en el sujeto de 70 kilos, corresponde esto a 15 kilogramos. Entonces, el equivalente calórico sería de 141 kilocalorías. De proteínas, principalmente de músculo, tenemos 6 kilogramos, que equivalen a 24.000 kilocalorías. Glucógeno, 0.2 kilos, que equivale a 0.9 mil kilocalorías. Y otros combustibles circulantes con un aporte menor. Total que la suma de todos estos nos da 166.000 kilocalorías, lo cual equivale, haciendo este cálculo de demanda, 1.800 kilocalorías por día, a 3 meses de supervivencia. Esta es una estimación teórica de un ayuno completo donde solamente hay acceso a líquidos. Por otra parte, el paciente obeso tiene de entrada 80 kilogramos de grasa en los adipocitos, más que lo que pesa el sujeto sano. Esto equivale a 752. Proteínas, unos 8 kilos, más que el sujeto sano, porque tiene que soportar más peso. Equivale a 32.000 kilocalorías. Glucógeno, combustibles circulantes, y la suma total nos da 785.000 kilocalorías, lo cual equivale a 14 meses de sobrevivencia con estos requerimientos calóricos, de forma tal que el sujeto obeso en teoría tiene combustible para más de un año de ayuno. Repito, con acceso a líquidos en condiciones ideales, donde no hubiera infecciones, otro tipo de agentes estresantes, y el sujeto sano solamente para 3 meses de supervivencia. Entonces tomen en cuenta esto cuando llegue el apocalipsis zombie y vayan haciendo sus reservas energéticas. Bien, aquí vemos una tabla con estados de la homeostasis de la glucosa. Estas son definiciones básicas. El estado postprandial se define como después de la alimentación hasta unas 4 horas, de 0 a 4 horas. Entonces aquí el combustible utilizado por la mayor parte de los tejidos es la glucosa y aumenta la insulina en este estado. En el ayuno, el post-absorptivo va de 4 a 12 horas. El cerebro sigue consumiendo glucosa, el músculo ácidos grasos, ya en este periodo. Y aquí baja la insulina y aumenta el glucagón. El estado 3A es la inanición precoz, que va de 12 horas a 16 días. El cerebro sigue dependiendo de glucosa, pero también ya utiliza cuerpos cetónicos, hígado ácidos grasos y músculo principalmente ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Dijimos están elevadas las hormonas catabólicas y ya en la inanición tardía, el 3B, que es el ayuno por más de 16 días, el cerebro depende más de cuerpos cetónicos y menos de glucosa. Esto le permite al cuerpo conservar hasta cierto punto proteínas,
y el músculo solamente consume ácidos grasos. Aquí siguen las hormonas, por supuesto, catabólicas elevadas. Bien, aquí vemos un resumen de los principales efectos de la insulina y del glucagón. Dijimos, la insulina es anabólica y el glucagón es catabólico. En cuanto a carbohidratos, el glucógeno se aumenta por la insulina y se disminuye porque se enciende glucogenólisis por el glucagón. En cuanto a glucólisis, gluconogénesis, se inhiben por la insulina, estoy hablando del hígado, y el glucagón aumenta la gluconogénesis e inhibe también la glucólisis a nivel hepático. En cuanto a captación de glucosa, la insulina induce captación por músculo y adipocitos, no en el hígado, porque el hígado tiene GLUT2, que no es posible a insulina, y el glucagón no tiene efecto. En cuanto al metabolismo de lípidos, lipólisis y beta-oxidación se inhiben por insulina, que es anabólica, y catabólicas la encienden. Igual que cetogénesis y la lipogénesis, la síntesis de ácidos grasos, perdón, de triglicéridos a partir de ácidos grasos y glicerol, se encienden adipocitos por insulina, también en hígado, y el glucagón inhibe la síntesis de triglicéridos, o sea, lipogénesis. En cuanto a proteínas, la insulina aumenta la captación de aminoácidos en los tejidos, aumenta la síntesis de proteínas y disminuye la degradación. Y todos esos efectos son contrarios para el glucagón. Muy bien, pues terminamos este primer video que habló de fisiología acerca del manejo de combustibles metabólicos. Y en el siguiente video comenzamos ya con resistencia a la insulina y diabetes mellitus. Muchas gracias por su atención.